Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera. Bienvenido al programa Visión de Futuro. Estamos viviendo momentos inciertos, donde no sabemos qué disposición va a marcar cambios en nuestras vidas mañana. Eh, Creo que nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir lo que vivimos durante todo este año. Eh, Dejar de viajar, vernos limitados en nuestras libertades personales, tener que estar en casa tanto tiempo. Pero qué hermoso es que tenemos una línea directa al Padre y que el Señor nos puede mostrar cuál es el plan, cuál es la salida, cuál es el propósito. Es hermoso saber que podemos ir al trono de la gracia y hallar socorro oportuno en el momento de necesidad. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Esta cuarentena, pandemia, cambio, nos ha permitido estar más juntos, Alejandra. La verdad que sí. Y este es uno de los lugares donde más hemos compartido, porque acá hacemos los cultos de la iglesia, la célula para todos nuestros líderes, con la lección todos los miércoles, los tiempos de clamor, de ayuno, de búsqueda que dirigimos los jueves, los programas de enlace, tantas cosas desde nuestro segundo o primer living. Creo que ha tomado. Como que estaba más en este living que en el propio de nuestra casa. Pero qué hermoso es poder ir al Señor. Uf, qué privilegio de poder estar en comunión con el Señor. A eso fuimos llamados, dice, ¿no? La palabra, justamente a tener esa comunión con el Padre, con Jesucristo. Y eso nos fortalece, nos ayuda, nos mantiene enfocados, renueva nuestra esperanza. ¿Cuánto necesitamos crecer y desarrollarnos en esa comunión con el Señor? En tiempos como estos, creo que vinieron muy bien, porque muchas veces la celeridad de la vida, las obligaciones, los compromisos, lamentablemente sacrificamos lo que más necesitamos. Y es justamente la comunión con el Señor. Y este tiempo nos ha despertado justamente, ¿no?, a esa necesidad de buscar al Señor. Así que espero que este tiempo haya sido para cada uno de ustedes un tiempo de profundizar la comunión con el Señor. Pablo dice, ¿no? Exhorto a que se hagan ante todo, no después de todo, no al final, no cuando ya no, ante todo, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, orar por los que están en autoridad o eminencia. El beneficio es que viviremos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados. Y yo creo que en este tiempo de cuarentena hemos profundizado, si se quiere, en la oración, o aumentado el tiempo de oración ante la incertidumbre de lo que se vivió. Es como que, ¿qué hago? Y eso nos llevó a buscar más al Señor. Y bueno, tremenda la cantidad de cadenas de oración que se han creado, y grupos de WhatsApp y grupos
de foros y demás, donde la oración es la herramienta. Tal cual. Aún esa mundial que se llama UNITE 714, en realidad es Unite en inglés, pero suena justo en argentino, unite714.com, donde dan los motivos todos los jueves para poder orar y clamar en base a lo que está viviendo el mundo y las situaciones que se están dando. ¿Cómo profundizaste o cómo cambiaste tu nivel de oración en este tiempo de pandemia, Alejandra? Qué buena pregunta. ¿Qué cambios hubo? Yo creo que hubo tiempos, ¿no? En personales, buscar al Señor. Hubo tiempos de mayor guerra espiritual, justamente como dice acá, ¿no? Por los reyes, por todos los que están en autoridad, por justamente las decisiones que cada gobierno ha tenido que tomar y nos afecta a todos, ¿no? Ujú. Pero detrás de esto que estamos viviendo, también hemos visto cómo se han aprovechado para, lamentablemente, ¿no? Establecer o impulsar agendas contrarias al reino de Dios, agendas de muerte, ¿no es cierto? Y también eso nos ha llevado a orar más intensamente por la más familia. enfocados. Sí, yo creo que sí, más enfocados, orar ¿no? por la familia, por la vida. Así que es como que también a mí personalmente me ha ayudado de esa manera. Y como decías, todos los jueves, que si bien siempre fue nuestro día de ayuno Sí. y de oración, es como que se ha intensificado, ¿no? Ese tiempo de oración. Hemos organizado dentro de la iglesia también un ejército de oración para cada día, y no solamente cada día, sino que lo hemos organizado para que cada hora haya alguien velando y orando en esa hora, ¿no? Estableciendo, digamos, atalayas como estaban en los muros alrededor de la ciudad, alrededor de Jerusalén, si se quiere, pero ahora rodeando cada hora como un portal. Exactamente, la manera, ¿no? de gobernar el tiempo, cada hora. El tiempo está organizado en horas, en minutos. Entonces, orando cada hora como ese portal, pidiéndole al Señor que ningún plan del enemigo, que ninguna maquinación, que nada de lo que, no es cierto, hay atrás, detrás de todo esto que se quiere mover, esa opresión, esa presión, ¿no es cierto? Todo Intimidación. Intimidación. Aún temor. amordazar a la iglesia, porque veo que un montón de otras cosas ya se abrieron, pero los gobiernos, y hablo en general de los gobiernos, no solo el argentino, es como que a la iglesia la tiene en la hornalla de atrás y no la deja congregarse y no la deja juntarse. Sí, con argumentos, ¿no? que uno dice no los entiendo, pero sabemos que no necesitamos entenderlo, necesitamos doblar rodillas y orar, ¿no es cierto? Porque Cosas ilógicas donde ves libertades que podrían causar mayor daño en otros rubros, comercios, pero a la iglesia no las dejan. Sí, sí. Así que bueno, acá estamos creyendo y sabemos de que el mensaje tampoco está preso. Podemos usar las redes, podemos usar estos medios para seguir predicando y le pedimos al Señor que nos dé mayor osadía, mayor valentía, poder, ¿no? para anunciar en estos tiempos el mensaje de salvación y poder alcanzar a muchos más. Es como que se han producido más citas divinas, ¿no? Hijos pródigos que vuelven en sí, mucha gente que no conocía el camino del Señor y que a través de tenernos en la casa y estar ellos obligados a estar en la casa, Dios los encontró, Dios los transformó.
sí, sí. Me sorprende ver la madurez y el crecimiento tan rápido que se está produciendo en muchos que durante la cuarentena conocieron al Señor y ya son personas de oración, Sí, justamente por todo este diálogo que se ha intensificado, ¿no? tal cual, ¿no? Y es hermoso ver y con los que podemos, ¿no? Charlar o compartir justamente eso, ¿no? Eh, y no hay nada más maravilloso que ver esos cristianos que recién comienzan con esa fe, con ese fuego, eh, creyéndole al Señor por todo, en todo. Así que es hermoso, Sí. la verdad que es hermoso. ¿Y qué lograste con ese ejército que se levantó? ¿Qué pensás que ha sido lo más positivo? Se ha logrado esta conciencia a nivel iglesia Claro. de La la necesidad. necesidad, como dice Lucas 18. Jesús, de orar siempre y no desmayar. Ujú. ¿No es cierto? De cuán Lucas 18 habla de la viudita Ujú, que ujú, insistía ante el juez. ujú. De lo importante que son nuestras oraciones Ujú. y una unidad también a nivel país, porque hay gente de todo el país involucrada, ¿no es cierto?, en este Foro. sí, de oración. Así que es hermoso leer cómo el Señor trae revelación, palabra, ¿no? Que le dan dirección a las oraciones o que manifiestan lo que el Señor ha estado haciendo, o palabras de fe, palabras, ¿no? La verdad Ujú. que es precioso también ahí ver la madurez, como decías, de la gente que está en este ejército de oración comprometidos a clamar delante de Dios de día y de noche. Lo que me pidas solo por ti lo haré, lo haré. Voy a servirte ofrenda agradable seré, seré. Creo que la pregunta que deberíamos hacer o hacerle a la experta en oraciones, a la oradora internacional, como yo a veces hago en chiste, ¿cómo debemos orar en base a lo que dice la palabra del Señor? Leíamos ahí en Timoteo que Pablo le dice que haga oraciones rogativas, peticiones, acciones de gracia. O sea, hay maneras de orar. La palabra de Dios dice orar sin cesar. ¿Cómo es eso? Me encantó una frase que una vez dijiste, ¿no? Orar sin cesar no es hablar sin parar, Ujú. ¿no? Y uno puede estar en esa actitud de oración, nunca desenchufarse de la comunión con el Señor. ¿No es cierto? Es como, para mí es como tener, hay gente adicta a su celular y ahí está viendo qué llega, qué no llega, qué pasa, qué no pasa. Yo creo que tenemos que estar así, pero sintonizados al Señor, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que el Señor Con nos el está? radar encendido. Exactamente. El Wi-Fi siempre prendido. Sí, hay buena señal al cielo siempre, ¿no? Tal cual. Y siendo conscientes de la presencia del Señor. En todo momento, Él está. Él está. Y con solo invocar su nombre, ¿no es cierto? Ya es suficiente. El Señor está. Así que, Yo veía que Jesús dijo, ¿no? En Mateo 6, 7, no usen vanas repeticiones. Hay algunos que creen que por pedir, 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 pedir y no paran pedir, pedir y pedir más y pedir, pedir, van a ser respondidos. Pero el Señor dice ahí, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por la palabrería serán oídos. Tan tremendo. importante. Orar no es solo no dejar de hablar, ¿cómo es que dije?
Ya me olvidé. Es hablar sin parar. Hablar sin parar. Hay No, que oír. Sí, hay que sintonizarse, hay que dejar que Dios te dicte la oración. Que bueno, ya vamos a entrar en eso ahí. También la palabra del Señor nos enseña que hay que orar en lo íntimo. Mateo 6:6, un versículo antes del que acabamos de citar, que dice: tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta para que no haya distracciones, ¿no? Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, el Señor acá está hablando de los fariseos de la época, que les gustaba pararse en las esquinas y que todos los escuchen cómo oraban. Pero la oración no es para que nos escuchen los demás, lo bien que oramos, o no cómo expresamos nuestra... No, la oración es al Padre y no necesitamos que nos escuchen los demás. Es bueno, ¿no? Orar juntos, ¿no? Esa oración congregacional, porque eso enseña a los Sí, que recién es comienzan. la manera que aprendan. Como ¿Cómo hiciste orar? con una de tus hijas, que Sí. hasta el día de hoy me encanta su vida de oración. Entonces, ahí enseñamos, pero no es que estamos delante de los demás para que nos escuchen. Le oramos al Padre. Tenemos que saber hacia quién va dirigida nuestra oración. Y Él, que escucha en lo secreto, va a responder en público, va a mostrar, ¿no? La recompensa en público. También dice la palabra que hay que orar en el Espíritu. Pablo, al terminar de hablar de la armadura que nos tenemos que poner, que para mí eso es un paso previo a la oración, termina diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello con toda perseverancia y súplica de intercesión, ¿no? Por todos los santos. ¿Cómo es esto de orar en el Espíritu? Yo creo que es orar guiados por el Espíritu Ajá. en todo momento, ¿no? Como justamente lo dice Romanos 8:26, que nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces es someternos, ¿no?, a la ayuda del Espíritu Santo, someternos a la guía del Espíritu Santo, someternos a aquel que dice que escudriña lo profundo de Dios y nos revela, los manifiesta a cada uno de nosotros. Así que al orar en el Espíritu, no solamente es orar en lenguas, orar, ¿no?, en las lenguas angelicales, que sabemos que cuando oramos en lenguas nos estamos edificando a nosotros mismos. Primera de Corintios 14:2. Y hablando con Dios. Hablando con Dios, y que es un lenguaje que el diablo no puede comprender ni entender. Y eso es maravilloso. Una buena arma secreta ahí. Tal cual, tal cual. Y ahí recibimos esa guía, orar como conviene. Entonces, tenemos que orar sin cesar, sin usar vanas repeticiones, hacerlo en lo secreto, en el Espíritu. Y por último, la palabra de Dios dice que hay que orar con confianza. Hebreos 4:16 dice que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué cambia en mi oración cuando yo entro confiadamente? ¿Qué nos da esa confianza? Ajá. Tendríamos que hablar, ¿no? Ok. Esa confianza la recibimos al entender que fue Jesús el que abrió ese camino. Yo no entro... Hebreos 10:19. No entro confiadamente porque soy buena, porque ¿no?, por mis propios méritos, sino que
entro confiadamente porque Jesús abrió ese camino. Versículo anterior, que No- dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros en nuestras Exactamente. debilidades, sino uno que fue tentado Tentado en en todo. todo, pero sin pecado. Y es en el nombre de ese que fue sin pecado que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un ratito antes de que modeles la oración. Eh, Orar una hora, dijo Jesús, no habréis podido velar una hora. Yo lo veo a eso como un buen entrenamiento espiritual. Pero antes debe haber una etapa de precalentamiento, ¿no? Como parte de esos pasos previos, ¿qué harías o qué haces antes de entrar confiadamente al trono de la gracia? Yo me preparo con o mi celular para anotar, Ujú, mi Biblia, ujú. ¿no es cierto? Tener todas esas cosas listas, pero siempre que comienzo, ¿Música? también a Ujú, veces ayuda muchísimo, ¿no? ujú. Alabanza, música instrumental, también, ¿no? A mí me ayuda muchísimo. Y adorar al Señor, exaltarlo, ¿no? Entronarlo. Entronarlo En a Él. es- en esa Entraré hora. por sus puertas, dice, con acción de gracias, con alabanza. Y Santificado sea tu tu nombre. nombre. Exactamente, ¿no? Y cuando lo reconocemos a Él, quién es, lo que Él ha hecho, es como que todo se pone en perspectiva. Mm, Cuando lo adoramos a Él, buscamos su rostro, cuando exaltamos su grandeza, ¿no es cierto? Eso prepara mi corazón para que justamente con confianza, en fe, yo pueda entrar a su presencia, presentar las peticiones, interceder, declarar, porque no estoy basado en mí, mm, sino en quién es Él, ujú. en lo que Él nos ha revelado, en esos nombres a través de los cuales Él se manifiesta, se expresa a cada uno de nosotros. Y tan grande es el Señor que con un solo nombre no es suficiente, ¿no? Cada uno de ellos nos revela parte de su naturaleza, lo que Él, quién es, lo que Él puede hacer. Ahora, los libros de Omar y Alejandra Cabrera también se encuentran disponibles en iBook Store. El poder de la generosidad. Y por casa, ¿cómo andamos? Y reconstrucción total. Descúbralos en su formato electrónico para disfrutarlo en la comodidad de su computadora, tablet o teléfono inteligente. Los discípulos veían a Jesús orar, cómo esa oración generaba poder, cómo iba de oración en oración y entre oración y oración manifestaba la gloria de Dios y la gente era sanada, los paralíticos caminaban, los sordos oían, los ciegos veían. Y al ver que ahí estaba la clave, es que en Lucas 11 le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice, tanto ahí como en Mateo capítulo 6, oren así. Y les da el Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro es una guía que nos da los motivos por los cuales orar, porque uno ve ahí 6 demarcaciones diferentes, donde empieza con alabanza y termina con alabanza, y luego hay 4 pedidos clave que uno puede hacer al Señor para abarcar todas las áreas de nuestra vida. Así que le recomiendo ir al Padre Nuestro, ya sea en Lucas 11 o en Mateo capítulo 6, y que el Espíritu Santo te guíe cómo orar. Alejandra, no quiero que sea una oración que vas a modelar, pero que puedas bendecir a la gente y que ellos sientan que a partir de hoy cae en ellos, como dice Zacarías 12:10, Espíritu. espíritu de oración. Que aprendan a poder comunicarse con el Padre que está en los cielos. Amén.
Señor, gracias por este privilegio que tenemos de poder estar en comunión contigo. Señor, siempre me conmueve saber el hecho de que siendo el Creador, el Rey, el Señor de todas las cosas, anhelas nuestra comunión. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de poder entrar a ese trono de gracia, a ese trono de poder, ese trono donde encontramos la ayuda, el oportuno socorro. Hoy te pido, Señor, que se despierte ese deseo, esa necesidad de estar en comunión contigo. Que hoy se despierte, Señor, la necesidad de poder, Señor, estar delante de tu trono, no solamente para presentar las necesidades propias, sino para ser esas personas que interceden, esas personas que ven las necesidades, Señor, de la nación, de la gente. Y, Señor, ahí comparten, están peleando, luchando para establecer tu reino, tu voluntad, tu autoridad. Señor, despierta la iglesia, despiértanos, Señor, para entender el propósito, Señor, detrás de cada oración. Gracias te damos, Señor, porque algo nuevo comienza, porque algo nuevo se establece. Y veremos que tu voluntad y tu reino, Señor, vienen a nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación, nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A partir de hoy vas a vivir una vida de oración y de conquista. A través de la oración establecerás el plan de Dios para tu nación, tu familia, para tu vida. Te bendecimos y le damos gracias al Señor por el privilegio de poder compartir este tiempo con vos. Hasta la próxima.